comunes, fracturas que ustedes tienen que ir a buscar, eso es lo más importante. Porque yo quiero una fractura de un fémur, no chiste, ¿no? Porque es fácil de verlo, pero hay cosas ocultas que si tú no vas a buscar esos tips, tienes que saberlos para ir a buscar esas fracturas ocultas que puedes cometer el error y decir, no, vaya a su casa, no pasa nada, no había nada. O decir, aquí está fracturado, y era la línea de crecimiento, ¿no? O aquí está el hueso del hueso, se ha tragado un hueso, sí, aquí está, y es el hioides, ¿no? Siempre me llamo, es el hioides. Entonces, bueno, una fractura siempre ocurre cuando hay una lesión ósea, y cuando hay una lesión ósea, pues el hueso tiene muchos vasos, y cuando te fracturas siempre va a sangrar, y espero que tú lo veas, por adentro está sangrando, hay un hematoma, se ha formado un hematoma, y de hecho ese hematoma que se ha formado se colecciona debajo del periósteo, se apunta el periósteo, y luego se llegan los fibroblastos para curar, porque ese es el objetivo de la sangre al salirse empieza a curar, ¿no? Empieza a formar fibroblastos y se empiezan a convertir en osteocitos, ¿no? Empiezan a producir matriz ósea y se cura o se hace un callo óseo, ¿verdad? Lo malo es que el callo óseo pues se hace a lo que salga, ¿no? Ahí como esté. Entonces para eso están los traumatólogos, ¿no? Que tratan de alinear todo, que salga bien bonito el callo así rectito, ¿no? Porque si no, sale torcido y luego ya no puedes caminar o mover tu mano, que sí. Entonces para eso sirven los ortopedistas, los traumatólogos. Entonces, fíjense, les muestro por ejemplo una radiografía de tórax de una persona que pues tiene una fractura bien chiquitita de cuando va a ser ya es un callo óseo. Cuando se ve así un bultito en un hueso, es un callo óseo. Si tú no lo arreglas esa fractura, no la pones rectita, qué sé yo, no lo enrectas para que quede así, vaya a hacer su callo así rectito, va a quedar así torcido, ¿no? Y si va a quedar torcido, pues toda su vida va a estar esa pobre persona caminando chueco, qué sé yo, ¿no? Entonces es horrible eso. Fíjense cómo aquí se ve cómo se forma un callo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de fracturas específicas, algunos traumatismos específicos que son difíciles de ver o que cuando tú los ves no sabes qué es o cómo buscarlo, ¿sí? En columna es muy importante encontrar una fractura porque esa persona, si tú no le dices sí hay una fractura y sigue caminando, se va a su casa, puede quedar inválido luego. Te va a demandar porque no le has diagnosticado bien. Y va a decir, si tú me hubieras dicho que tenía una fractura, me hubiera puesto una collarín, me hubiera fijado y todo, y no pasa nada. Pero me has dejado ir a mi casa, he hecho ejercicio y ¡pum! Se me ha... Bueno. Entonces, pueden haber lesiones en flexión, en extensión, en flexión y rotación y por compresión axial. ¿Sí? Como pues todo el mundo maneja movilidades y maneja a velocidades, pues, hay muchas lesiones en flexión y en extensión. También hay lesiones por compresión, cuando se te cae algo en la cabeza. A ver, hablemos de lesiones. Estas son las que vamos a hablar, ¿no? Las más comunes. Para ir a evaluar una radiografía de columna, ya sea cervical o lumbar o dorsal, pero más si es cervical, uno tiene que saber estas 5 líneas, ¿sí? Líneas de Dennis. Estas 5 líneas tienes que tú trazarlas en tu cabeza en forma, digamos, así, imaginariamente, y ver que todo se una más o menos parejo. Si hay una disparidad, hay una lesión, o sea, aunque no se vea, ¿sí? Primero, la primera línea pasa por las partes blandas superficiales. Fíjense que aquí las partes blandas superficiales está casi pegado al hueso, pero más abajo hay una parte blanda superficial que se aleja, que es en realidad por donde está pasando el esófago, ¿verdad? Bueno, entonces eso es normal. Si tú ves esta línea, yo eso me fijo mucho, porque si esa línea tú la ves apuntada, hay un hematoma, algo está, si hay un hematoma, algo se ha fracturado, algo se ha roto. ¿Sí? La segunda línea pasa por la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Ah, ya estuvo. Perdón, aquí está la primera línea, aquí está la segunda línea. ¿Sí? Pasa por la pared anterior, por el muro anterior, digamos, de los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Eso es muy importante también. La tercera pasa por la parte posterior de los cuerpos vertebrales. La tercera línea pasa por la unión espino-laminar, el lugar donde las apófisis espinosas se unen a las láminas, ¿no? Esta. Pueden ver todas las apófisis espinosas, ¿verdad? Aquí termina la apófisis espinosa y esto se llama lámina. Esa línea tiene que más o menos tener esta curvatura.
Y la última une, la menos importante, es esta, une las apófisis espinosas, ¿sí? ¿Por dónde pasa la médula espinal? A ver, ¿quién sabe dónde pasaría la médula espinal? No, entre la 3 y la 4. La 2 y 3 es el cuerpo vertebral. Ahí en el cuerpo vertebral está el hueso, están los discos, no tiene que ver. Aquí, entre la pared posterior y los cuerpos vertebrales y la unión espino-laminar, está pasando la médula espinal. En otras palabras, ese es el lugar más álgido, donde tiene que fijarse que todo vaya bien. Obviamente hay algunas en las que se ve claramente una fractura, ¿verdad? Como en este caso. Esta es C2, se puede ver una fractura. Esta, esta se llama fractura de la aorta, ocurre interextensión, ¿no? Por eso, ocurre cuando las personas los lanzaban, le quitaban lo que les estaba sosteniendo y se caía ahorcado, entonces se fracturaba eso. Normalmente ocurre en la fractura del arco posterior de C2. Si existe una separación más de 2.5 milímetros del arco anterior de C1 con la diente, puede haber una lesión. Uno tiene que medir si eso pasa de 2 milímetros de medio, 3, 4, 5, hay una lesión. Bueno, aquí está, les voy a mostrar. Esta es una tomografía y esta es una radiografía. Pueden ver el arco anterior. El arco anterior, C1 es un arco como si fuera un rosquete, así, un rosquete, ¿sí? El arco anterior de C1, la vértebra C1. Cuando tú rompes un rosquete, cuando tú lo rompes, ¿crees que se puede romper en un solo lado? Siempre se va a romper en dos lados. Tac, tac, ¿no? Dos. Difícil que solo se rompa un lado y el otro no. Entonces, cuando tú ves una fractura en C1, una sola vez, hay una más. Anda a buscar porque hay una más. En la pelvis es lo mismo, la pelvis actúa como un anillo. Cuando hay una fractura de pelvis y tú ves el pubis fracturado, ¿sí? Hay una fractura más. Seguro, por ahí debe haber. Anda a buscar, ¿sí? Porque siempre se fractura en dos lugares o más. Esta es una tomografía, aquí se ve cuántas, 1, 2, 3, en 3 lugares se fractura, ¿no? La C1, aquí está el diente, la apófisis odontoides. Y esta es la fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson ocurre cuando se te cae algo encima. Un macetazo, un poste, un árbol, lo que sea, se te cae encima y te puede aplastar y hacer que ese rosquete se parta en varios fragmentos, ¿no? Y puede ser peligroso, porque el diente puede comprimir a la médula y listo. Muy bien. Fractura en lágrima es una fractura que tú la ves y dices, no, está chiquitita, no pasa nada, ¿no? Cuando ves una fractura en lágrima, probablemente esa persona ya está incapacitada, probablemente ya no puede mover sus extremidades, porque si supieras cómo se ha fracturado el mecanismo de acción de eso, para que se haya fracturado ese pedacito del cuerpo vertebral, la parte anterior se haya arrancado, ha tenido que haber una fractura en hiperflexión, o sea, hacia adelante de la cabeza, como cuando frenas de golpe, te chocas y ¡pum! Te golpeas contra el auto, el tablero del auto, ahí ocurre eso, ¿no? Ha sido tanto el grado de flexión que se ha aplastado la vértebra y se ha roto, se ha desportillado un pedacito de la vértebra y la vértebra ha sido atrás, y al irse atrás, a la médula la aplastamos, ¿no? Bueno, entonces, la resonancia es la mejor de los métodos, para evaluar la médula, ¿no? Cuando hay una fractura. Esta es, por ejemplo, la fractura del lágrima. Lo que les había dicho, ahí está el dibujito. ¿Han visto cómo se ha roto un pedacito y la vértebra ha sido atrás y él ha aplastado la médula, ¿verdad? Muy bien. Estos no son tan graves. Esta, por ejemplo, en la que se ocurre un aplastamiento de la vértebra en sí, ocurre normalmente cuando has saltado de algún lugar y has caído de pie, puede ocurrir eso. O cuando el ascensor se ha roto y has caído por el ascensor. Esto se llama espondilolistesis. ¿Han oído hablar de esto? Es común, es bastante común, ¿sí? Hay anterolistesis y hay retrolistesis, ¿no? Siempre se toma si es antero o retro de acuerdo a la vértebra que está arriba, no de la que está abajo. Entonces, si tú puedes, aquí por ejemplo, digamos, esta es la vértebra L4 y esta es la L5. Dirías, esta es anterolistesis de L5 sobre de L4 sobre L5 o es retrolistesis de L5 sobre L4. No sabes cuál decir, ¿verdad? Lo que hay que decir es la de arriba y la de abajo. O sea, tienes que decir L4, anterolistesis de L4 sobre L5. ¿Sí? Pueden ver la línea que tenemos que trazar aquí, no se cumple, ¿verdad? Hay una incongruencia y aquí está desplazado, un desplazamiento del 25%. Y hay 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. 25% es grado 1, 50% es grado 2, y así. Cuando ya está más
Ese es grado 4, ya es de extra, ¿no? Obviamente ahí pues están comprimidos los nervios y seguramente ya no pueden cambiar, ¿no? Y fíjense cómo el agujero de conjunción queda reducido. Pueden ver aquí un agujero de conjunción amplio y aquí chiquitín, ¿verdad? Ha quedado reducido por la listesis, por el desplazamiento. Eso se llama espondilolistesis, desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Pero para que ocurra esa espondilolistesis, no debería ocurrir, ¿no? Hay algo que nos agarra, no deja que suceda. Ese algo se llama articulaciones interfacetarias, ¿sí? Pero esas articulaciones interfacetarias están sujetadas por unos huesitos que se llaman pars interarticulares. Si se fractura esa pars interarticulares, hay una espondilolistesis, ¿sí? Hasta el 5% de las personas tienen la ruptura de la pars interarticulares sin tener síntomas, pero son más inestables. Un golpe, un movimiento brusco puede hacer una espondilolistesis. Entonces, la espondilolistesis es el desplazamiento y la espondilolisis es la ruptura o fractura, si quieres, de la pars interarticulares y condiciona. La espondilolisis condiciona a la espondilolistesis. ¿Sí? Muy bien, aquí está un dibujito de la espondilolisis. A ver, anatomía de la vértebra, ¿verdad? Es una vértebra lumbar típica, ¿no? Cuerpo vertebral, pedículo, apófisis transversa, apófisis transversa. Después de la apófisis transversa parte otro hueso, otro pedazo de hueso que parece el pedículo, pero no se llama pedículo, se llama lámina. Y de ahí nace unas apófisis que se llaman facetas, ¿no? Carillas articulares. Esas carillas están sujetadas por esto que se llama pars interarticulares. Cuando se fractura, aquí está, fíjense, este dibujito, ¿no? ¿Ves? Fracturada la pars interarticulares, ¿no? Se ha fracturado. Y gracias a esa fractura, miren cómo se ha desplazado la vértebra, ¿verdad? En este caso no hay fractura, no está desplazada. Está fracturada y más desplazada todavía, ¿verdad? Muy bien. Para ver la espondilolisis, o sea, la fractura de la pars, se toma la radiografía oblicua. No la lateral, no la B, la oblicua. Porque en la oblicua se forman unas imágenes de perritos escoceses. ¿Pueden ver los perritos aquí? No, aquí está un perrito. ¿Pueden ver el perrito? No, hocicos, su orejita, su cuello, su pata, su cuerpo, su rama. ¿No? Aquí está su orejita, que es la faceta articular superior. Su hocico, que es la apófisis transversa. Aquí su ojito. Y su piecito es la faceta articular, pero la inferior, no la superior. ¿No? Fíjense cómo aquí está decapitado este perrito, no tiene cuello. Entonces, se ha decapitado, quiere decir que hay una fractura de la pars interarticular, o sea, tiene espondilolisis, ¿sí? Entonces, para ver espondilolisis es la proyección oblicua, y para ver la listesis, la lateral, ¿verdad? Porque habíamos todas las lisis, hemos visto en lateral, ahí están laterales, aquí está la lateral, ¿verdad? Pero para ver la lisis, la ruptura, es la oblicua. Muy bien. Cuando hay trauma de la 5 minutos para ver. Es trauma de extremidades. Es lo más aburrido porque es fácil, ¿no? Pero no sé. Bueno, pues siempre cuando hay una trauma de extremidades tienes que pedir dos proyecciones, siempre tangenciales, ¿no? Una de las. Si no es visible y continúa con dolor, se puede pedir. Dolor e impotencia funcional, hay probablemente una fractura, ¿sí? Se puede pedir resonancia, se puede pedir tomografía. Muchas veces el golpe la fractura es un machucamiento del hueso. Y la médula, las trabéculas óseas de la médula se han aplastado y hay una fractura, pero no se ve en la fractura. Le hace resonancia y se ve un edema de la médula, quiere decir que sí hay una fractura por compresión, ¿no? Bueno, si se sospecha de lesión de partes blandas, resonancia y ecografía. Ok, bueno, esto creo que todo el mundo sabe, ¿no? Cuando hay una lesión de ligamentos o meniscos, lo ideal es la resonancia. Bueno, a veces, fíjense la importancia de la radiografía en dos proyecciones. Si solo tomas la P, puedes pasar por alto esta fractura de la rótula. ¿Ven cómo está fracturada acá? No se la ve, porque como se sobrepone con el fémur, pues pareciera que no se ve nada. En la lateral, pues sí se ve lo aparato que está, ¿no? Estas fracturas de los cóndilos, de las mesetas, igual son fáciles de ver en radiografía. A veces no se ve tan claras en la radiografía, pero en la tomografía fíjense que bien de nota, ¿no? Otra lo mismo, la resonancia también se nota muy bien, además puedes ver los meniscos. Aquí están los meniscos, estas cositas negras, como triángulos, son los meniscos. Muy bien, ese es el ligamento cruzado posterior y el cruzado anterior. Pueden ver, ahí están los dos ligamentos cruzados, se ve fácilmente. Cuando hay una lesión, pues en la resonancia sale fácil, ahí está. El problema es cuando es una lesión parcial, por ejemplo en este caso,
Aquí está el ligamento cruzado anterior y se ve una lesión hiperintensa. Y las lesiones hiperintensas dentro posiblemente son lesiones intrasubstanciales, o sea, lesión parcial. Cuando es total, pues así se ve, ¿no? Está roto, muy bien. Los ligamentos colaterales, también la resonancia sirve, ahí está el ligamento colateral roto, pero la ecografía no es especial, puede ver fácilmente una lesión. La ecografía. Para lesiones ligamentarias superficiales, la ecografía es muy buena. De hecho, de primera lección, cuando tú ves un tendón superficial, como por ejemplo el cuádriceps o el tendón rotuliano o los colaterales que están ahí de la piel, la ecografía es la lección, la primera que se ve, ¿de acuerdo? Luego, si no se ve, pues puedes hacer una resonancia, ¿sí? Bueno, ahí están los meniscos, hay lesión meniscal. Pueden ver esta línea hiperintensa dentro de este triángulo negro, esa es una lesión de menisco. Las roturas de tendones, de ligamentos, que están en la superficie, pues la ecografía, ¿no? Esta rotura del bíceps, pues fácil de ver, clínicamente te das cuenta, ¿no? Ahí está roto, el músculo está retraído, ahí se ve el músculo retraído, parece que tuviera un bíceps gordo, ¿no? Y más arriba, pero está muy arriba tu músculo, ¿no? Que se ha roto ya ahí está. Bueno, esto es importante, con esto terminamos, las fracturas por estrés. Mucha gente piensa que una fractura siempre se ve radiolúcida, o sea, negra, y no hay fracturas radiopacas, o sea, blancas. Aunque no me crean, hay fracturas radiopacas y se llaman fracturas por estrés. Son personas que son maratonistas, o sea, que hacen ejercicio crónico, brusco, crónico, y hacen tanto esfuerzo que se puede fracturar el hueso. Hay microfracturas y se va sanando, se fractura, pero se va sanando, se fractura. Entonces queda como una línea densa en las radiografías. A ver, la más grave es la del cuello femoral. Si en radiografía no es visible, debe realizarse una resonancia magnética. Hay tres tipos, tipo 1, 2 y 3. La primera, al principio empieza con esclerosis, que es donde más frecuentemente se ve. Después ocurre ya la fractura, pero sin desplazamiento. Ahí ya se ve radiolúcida. Y cuando hay ya desplazamiento, pues se mueve, ¿no? Se origina por microtraumas repetitivos. Una imagen lineal densa en hueso que soporta peso debe considerarse fractura hasta que no se demuestre lo contrario. Fracturas de difícil diagnóstico en la cadera, en la tibia y en el calcáneo. Son corredores, son maratonistas, son atletas, bailarinas obsesionadas o estos premilitares, me ha tocado ver premilitares que así les hacen, ¿no? Correr 10 kilos, nunca había corrido el pobre. No, ya, de golpe, 10 kilómetros, y él me dice, sí, voy a hacer. Y boom, yo no puedo. Vienen y solo se ve una línea blanca y no hay nada, esto no es nada. No, está la fractura, ¿no? Pues va a seguir corriendo y se va a salir, ¿no? Otra lesión lítica aquí en el cuello no aparece, ¿no? No se ve nada. Ese es perdón, esa es plástica, no es lineal, densa. Aquí está otra vez, lo mismo, en la resonancia se ve más aparatoso. Ahí se ve lo aparatoso que es la cosa. Fíjense la fractura y el edema de todo alrededor, todo edematizado. ¿Pueden ver? Muy bien, otra lesión, igual por estrés, ¿no? Muy bien, con eso terminamos. Lesiones por abulsión van a tener que leer el libro que les he dado, está fácil. Y también esto del ángulo de Wöhler, de la fractura del cáncer de madre, del nopal, ¿verdad? Que se salta del balcón de su novia y llega a su esposa y se sale y ¡pum! Se cae de pie y se fractura el calcáneo. Entonces eso tienen que saber también porque los grados de la fractura de Wöhler es súper fácil. Esto ya lo hemos hablado, la fractura de Lisfranc y del signo de la vela. Y de la lesión de Banca y de Hill-Sachs. Esto tienen que ver en el libro está. No, esto es frecuentísimo. Ayer vi una persona con lesión de Hill-Sachs. Con lesión de Hill-Sachs. Cuando se te sale el número, cuando se te lesión, se te luxa, se aplasta el canal semeral y causa muchos problemas. Bueno, eso es una lesión de Hill-Sachs. Muy bien, vámonos entonces y mañana el examen.